leímos este pasaje, Salmo 83, que se corresponde históricamente a lo que ocurría con Israel y sus enemigos. ¿Qué dice el Salmo 83? Repito, no sé si recordarán, eso lo leímos el miércoles pasado. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos y han dicho, venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Ebal y Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Okay. Leíamos eso y hablábamos acerca de cómo estos eran los enemigos circundantes de Israel. Pero aquí hay una visión futurista y esto nos compete a nosotros, porque Dios ha extendido la salvación a los gentiles y de ambos pueblos ha hecho uno. Y este es un pasaje que verdaderamente, en el sentido que históricamente entendemos a Israel, no tiene sentido. Salmo 87, no sé si recordarán, miren lo que dice, su cimiento está en el monte santo. ¿Recuerdan eso? Yo creo que sí. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Pero será que es la Jerusalén terrenal? Escuchen esto, yo me acordaré de Rahab, eso es Egipto, y de Babilonia. Egipto en el sur, Babilonia al norte, o digamos que al noreste. Yo me acordé, dice el Señor, de Rahab. Rahab, repito, es Egipto. Y de Babilonia entre los que me conocen. ¿Cómo así? ¿Cómo que Rahab y Babilonia te conocen? He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. ¿Dónde? En la ciudad de Sión. No tiene sentido. Este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Mucho menos sentido. Aquí el Señor está hablando de los enemigos de Israel, de los que hablé hace un momento en el Salmo 83, que se confabularon a una para destruir a Israel. Pero en una visión futurista, estos mismos enemigos, ahora el Señor dice que ellos nacieron, son ciudadanos de la ciudad de Sión. Y de Sión dirá, este y aquel nació en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Ahora ya no solamente ellos dirán que su origen está en Sión, sino que Dios mismo contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Vamos a una versión un poquito más de acá, de nosotros de Latinoamérica. Costa Rica dirá, yo nací allá. Colombia dirá, mis raíces, mi origen está en esa nación, en la ciudad celestial. Y cantores y tañedores en ellas dirán, todas sus fuentes están en ti. Cuando dice todas sus fuentes, fuente es el origen, la raíz de algo. O sea, todas estas naciones están diciendo que su origen, sus raíces están en esta ciudad. Este salmo está dividido en 3 segmentos, divididos por la palabra Selah, que encontramos al final del versículo 3 y el versículo 6. Significa una pausa, una suspensión para meditar en lo que el cantor ha dicho. Y probablemente implica eso, ¿ok? En la primera estrofa, los versículos del 1 al 3, se describe como una ciudad amada por Dios, fundada por Dios, escogida por Dios, por encima de cualquier otra cosa, y se dice que es la ciudad de Dios escogida. En la segunda estrofa del 4 al 6, de manera extraña se dice que quienes componen esta ciudad son gentes de diferentes etnias, pueblos, razas y lenguas. Es decir, que esta ciudad
es multicultural, multirracial, multiétnica. Pregunto yo, ¿acaso se corresponde con la Jerusalén que todos conocemos? ¿Con la Jerusalén histórica? Para nada. Y en la tercera estrofa, en el versículo 7, los habitantes de Sión la exaltan con cánticos diciendo que en ella están sus fuentes, es decir, en ella están su origen. Más que una ciudad, este lugar escogido por Dios para establecer su gobierno. Esta ciudad es un lugar escogido por Dios para establecer su reino. Su reino y la verdadera adoración teniendo como centro al Señor Jesucristo. ¿Ok? Esta ciudad no puede limitarse al lugar geográfico que hoy conocemos como Sión, o sea, el monte donde está sentado la ciudad de Jerusalén. El nombre Sión en el Antiguo Testamento se utiliza de manera intercambiable con Jerusalén para señalar a la ciudad que fue capital de la nación de Israel y del pueblo escogido. Es un lugar representativo de una realidad más alta, revelada en el Antiguo Testamento. La iglesia es una clara manifestación de la promesa hecha a Abraham en Génesis 12. Serán benditas en ti todos estos pueblos, todas las familias de la tierra. ¿Ok? Todos han sido bendecidos por el Cristo que descendió de Abraham y que trajo salvación a todas las naciones, pueblos y lenguas. Dios no la escogió por ser santa, es santa porque Dios la escogió. Y bueno, voy a dejarlo hasta ahí porque yo creo que ya nosotros hemos estudiado todas las veces en que en el Nuevo Testamento aparece la ciudad de Dios. Abraham llegó a la tierra de Canaán, donde se iba en un futuro a establecer el pueblo de Israel y más adelantito la ciudad de Jerusalén. Pero dice que Abraham buscaba una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, ciudad celestial. ¿Ok? Entonces, menciono esto ¿por qué? Porque aquí está, ya no solamente con el Salmo 83, que nos habla de lo que históricamente ocurría con el Israel antiguo, que en ese momento el reino de los cielos estaba representado por un pueblo escogido de entre todos los demás pueblos, pero nuestra visión no puede ser tan cerrada ni tener ese tipo de desfase profético de que momentos como estos donde nos reunimos, vamos a orar solamente por Israel y a los palestinos pues que se los lleve el diablo, no. Porque Palestina, los filisteos también dirán, mis fuentes están en esa ciudad. Hoy hay un pueblo invisible, son judíos, son panameños, son latinos, gringos, son europeos, son chinos, son indios, son árabes, que pertenecen a ese pueblo y que Dios al inscribirlos en la eternidad dirá, este nació allí. Amén. Porque todo aquel que nace de nuevo, nace siendo ciudadano celestial de la nueva Jerusalén y no de la Jerusalén terrenal. Y ese enfoque debemos tener. Amén. Miren, el día que estuvimos en el Parque Huracán, no, es difícil el sentimiento que uno abriga porque uno ama a Israel. Hay una conexión afectiva con la historia de Israel. De allí salió nuestro Salvador. De allí salió este libro, los apóstoles y los profetas. Amén. Y todo el legado que tenemos de nuestra herencia judeocristiana. Pero no podemos exaltar a Israel por encima de Jesús. Porque al final de cuentas, y eso habría que darlo en alguna otra enseñanza, Jesús es el Israel de Dios. Jesús es el Israel de Dios. Y mientras que amamos a Israel y podemos orar por la paz de Israel, no podemos tener una perspectiva fanática y casi idolátrica, como que Israel, tal cual como es hoy, todavía sigue siendo el pueblo de Dios. Y que lo que a veces hemos comentado acá nosotros mismos de manera más cerrada, de manera individual, como hay pastores que hacen giras a la Tierra Santa y se paran frente al muro de los lamentos y ponen sus oraciones allí. Eso está totalmente fuera de orden. Eso es desafiar la palabra que el Señor dio
a la samaritana cuando dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca al Padre que le adore. Y él le dijo, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Amén. Y él, con respecto a todo lo que representaba el judaísmo de la época, dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y con respecto a aquella incidente camino a Jerusalén desde Betania, cuando se encuentran con la higuera, símbolo representativo de Israel, y en ese encuentro con esa higuera llena de hojas pero sin fruto, él pudo ver la condición del pueblo de Israel, guiada por líderes avaros, llenos de sí mismos, sin amor por el pueblo. Y él emitió unas palabras de maldición, diciéndole, nunca jamás nadie coma fruto de ti. ¿Ven? Hay una sombra de incertidumbre que no nos deja entrever exactamente el desenlace final. Yo mismo tengo dudas al respecto. Cuando después de la resurrección los discípulos, todavía con ese arraigo nacionalista, les preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor no les dice algo concreto, les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ok? Pudiera haberles dicho, oye, ya se acabó este asunto, pero no les dice. Pero Pablo desarrolla una teología con respecto a Israel. El Israel que de manera masiva rechazó a su Mesías. Y luego entonces da respuesta a la posible pregunta que está en el corazón de su audiencia. ¿Acaso desechó Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera, porque yo también soy judío. O sea, es obvio que no lo desechó porque yo y muchos otros, los apóstoles y la iglesia comenzó en Jerusalén, se convirtieron y son creyentes, de manera que no ha desechado. Pero también les aclaró que no todo el que desciende de Israel es israelita, y con ello estaba diciendo, hay un pueblo que ya no es el pueblo nacional, es un pueblo espiritual. Amén. Y nosotros, ese pueblo espiritual, ora por la paz del mundo, ora por los enemigos, ora por Israel y ora también por los palestinos. Y no se hace oídos sordos para ver también las injusticias de parte y parte. Amén. Así que esa debe ser nuestra actitud frente a estos hechos. Oramos. Sí, claro que sí. Y si Dios tiene propósitos que solo le competen a Él y donde Él va a mantener ese territorio todavía en poder de un pueblo, que es el pueblo de Israel presente hoy, pueblo que en su gran mayoría o es altamente religioso o es secularista, ateo, ese es propósito de Él. Ahí no nos metemos. Dejemos que Él haga lo que tiene que hacer. Amén. ¿Qué nos toca a nosotros? Estar de aviso. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura. A toda criatura y hasta lo último de la tierra. Amén. No podemos tener el espíritu de Jonás, y no vayan a pensar que es un demonio que se llama Jonás y que habita. Es la actitud de Jonás. Amén. De que nos impresionamos, y con razón, está bien que así sea. No por los palestinos, sino por un grupo específico de seres perversos que masacraron niños, ancianos y mujeres. Por supuesto, ¿verdad? Pero por causa de eso no tenemos entonces la actitud de Jonás de no tengo que hacer nada más. Yo voy a orar es porque Dios los maldiga y le caiga una plaga. No, no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque Dios le enseñó a Jonás a través de un suceso, un incidente que luego va a explicar el Señor en el Nuevo Testamento, y le va a decir, eso fue una señal a los ninivitas. Realmente los ninivitas, como decía en el escrito que mandé hoy y lo que compartimos el viernes, los ninivitas se convirtieron no tanto por la predicación. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Eso es lo que hace la ley, advierte del castigo. Pero si eso fuera solo lo que hizo Jonás, ellos no se hubieran convertido. Dice Lucas que Jonás fue una señal a los ninivitas. O sea, su predicación tenía como sustento lo que le pasó a Jonás. Ellos tenían que decir, wow, nos han dicho todos los pueblos, los marineros que estuvieron en esa odisea,
que se lo tragó un monstruo marino, un pez grande, pero que 3 días después lo arrojó en unas playas, en unas costas. ¡Wow! Eso tiene que ser de Dios. Amén. Y el Señor dijo, esa señal era para los ninivitas, pero para la generación adúltera, perversa y mala, la señal es que yo voy a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y al cabo de ese tiempo voy a resucitar. La base de nuestro cristianismo, de nuestra fe y de nuestra predicación es la resurrección de Jesús. Esa es la mayor señal que Dios ha dado al mundo. Un hombre que venció lo que nadie ha podido vencer, la muerte, para que todo aquel, diga conmigo todo aquel, judíos, palestinos, iraníes, egipcios, gringos, que yo no sé por qué los tienen en tan alta estima, argentinos. Bueno, entonces estamos pues viviendo este momento muy crucial, este momento en que algo que se ha desatado con toda la furia de lo que es una guerra, no sabemos cómo va a parar, apenas estamos viendo las primeras consecuencias, ya se están caldeando los ánimos de los países que defienden a Palestina. Nosotros, te repito, tenemos que analizar con toda sobriedad los trasfondos políticos y nos vamos a dar cuenta que siempre hay injusticia de parte y parte y siempre hay reclamos justos de parte y parte, y los que son terceros en cuestión, que no son ni los árabes ni los judíos, sino las potencias, ellos simplemente buscan su propio beneficio y su propio bienestar. Amén. Nosotros entonces oramos por las almas, no tomamos partido. Si alguien solamente se escandalizó y se indignó por el bombardeo al hospital, no sé si saben de qué estoy hablando, ya sea que lo hizo Israel o lo hizo Hamás, pero si solamente alguien se indignó con eso, mi alma no tiene consejo con ese. Y si alguien solamente se indignó con la masacre en el desierto, en la fiesta que se dio en el desierto, y no con los que murieron en el hospital, tampoco tengo comunión con esa persona. Pero si hay quienes en ambos casos lloran, gimen y se indignan, tanto con la masacre que hicieron contra los judíos, como con el bombardeo que hicieron con el hospital en Palestina, yo tengo comunión con esa persona. Pues esa persona no tiene bandería política. Esa persona se indigna contra la injusticia de los hombres. Amén. Y yo no sé cómo hay líderes de izquierda que han masacrado a su propio pueblo y los tienen humillados y están defendiendo, están hablando de que Israel masacra a un pueblo indefenso cuando ellos mismos lo hacen contra su pueblo. Esa gente no hay ni que escucharla. Es indigno de escuchar a esa gente. Amén. Así que vamos a orar, como siempre, pues por supuesto no solamente por esto, pero lo incluimos también porque es una situación que nos aqueja a todos. Es una situación que se puede volver una bola de nieve y no sabemos qué magnitud alcance. Amén. Está el micrófono abierto entonces.